Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3. Vamos a mirar los versículos 1 al 3. Yo los voy a leer, usted los va a confirmar en su Biblia. ¿Listo? ¿Estamos ahí ubicados? Bueno, leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice: hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Vamos a orar que Dios nos diga en este día lo que usted y yo necesitamos oír. No es lo que yo quiera, ni lo que usted quiera, sino lo que Él sabe que usted y yo necesitamos. Amén. Soberano y eterno Señor Jesús, gracias Señor Jesús por esta oportunidad y privilegio. Tu presencia está aquí y es más importante que cualquier cosa, Señor. Permite que tu palabra, Señor, en mis labios hoy sea una fuente de bendición para tu amada iglesia, y que cada uno de nosotros seamos edificados y bendecidos a través de ella. Nos comprometemos a ser hacedores de tu palabra, a guardarla en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero en este día compartir con ustedes este mensaje acerca del privilegio que tenemos. Alguna vez prediqué un mensaje que titulé ¿por qué soy huérfano?, en un culto de evangelismo. ¿Por qué soy huérfano? Y no me refiero, o el mensaje no se refería precisamente a la falta de tener un padre biológico, sino más bien a la ausencia de un padre espiritual. Hay bastantes visitas en esta mañana, que es cierto. Levanten la mano los amigos, a ver, y que el tercer cielo les tome la foto. Levanten la mano, vean, no les dé pena ni temor, vean. Hay un buen número de amigos. ¿Usted es un amigo? Usted parece un pentecostal, hermano, de 20 años en la iglesia. Gloria a Dios. A nosotros, cuando no habíamos conocido a Dios, y por eso les ofrezco disculpa a los amigos, no se trata de herir la susceptibilidad de nadie, sino de aclarar cosas. A los seres humanos no nos gusta, a nosotros en un tiempo atrás no nos gustaba, y a los de hoy que no han conocido a Dios no les gusta que les digan que no son cristianos, ¿cierto? Cuando hablamos del término cristiano, algunos dicen: ¿y es que yo qué soy? Yo no soy un animal. Y puede estar borracho, puede tener un vocabulario grotesco y dice: y es que yo soy cristiano, es que yo no soy un animal. No, es que la palabra cristiano no diferencia entre seres humanos y animales. Hay gente que carga Biblia y predican y cantan en las iglesias y se creen cristianos, pero no son cristianos, porque el término cristiano significa parecido a Dios. Así como la palabra católico quiere decir universal, la palabra cristiano significa parecido a Cristo, ¿cierto? Amén. Y el Hijo de Dios no nace, o sea, no nace siendo hijo de Dios. El Hijo de Dios se hace. ¿Estamos de acuerdo? Según la palabra de Dios. No es raro que a la gente le choque, le enfade que le digan que no es cristiano o que no es hijo de Dios. Jesús en el capítulo 8 de San Juan confrontó a los judíos y les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y esa gente casi lincha a Jesús por eso. Y dijeron, usted lee San Juan 8, y ellos dijeron: descendientes de Abraham somos, un padre tenemos que es Dios, y somos descendientes de Abraham.
y dijeron, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y escuche, fueron esclavos del imperio egipcio 430 años. Después los cautivó Babilonia 70 años. Y en ese momento que Jesús los confrontó, estaban cautivados por el imperio romano. Pero dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie, porque el hombre no acepta esa condición. ¿Estamos? Entonces, la Biblia, en el pasaje que leímos, dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Hermanos, si la gente rechazó a Jesús, si la gente desconoció a Jesús, a nosotros mucho más. Por eso usted no se preocupe cuando alguien en la calle lo menosprecie. Hay gente que nos mira como con fastidio, como con rechazo. Esta semana iba con mi esposa y pasamos por el lado de una muchacha muy arrogante y nos miró, y cuando vio que éramos cristianos volteó la cara, hizo un gesto tan repugnante como con desprecio hacia nosotros, y yo pensaba, pobrecita, no sabe lo que está haciendo, no sabía quién desprecia. Amén. El versículo 2 del texto, entonces el apóstol Juan dice, amados, vamos a mirarlo bien. Mire lo que dice, ¿me ayudas por favor, ingeniero? El versículo 2, primera de Juan capítulo 3 versículo 2, dice Juan, amados, escuche lo que dice la Biblia, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué dice ahora somos? Porque antes no lo éramos. Qué importante el mensaje que escuchamos esta mañana de la gramática bíblica, de aprender a leer, porque no es leer por leer. Por eso Jesús dijo escudriñad, no dijo leer. La Biblia no se lee como un periódico, como con una revista, no, la Biblia se lee con los pies descalzos. ¿Sabe lo que eso significa? Si usted coge de aquí para su casa con zapatos, usted no va a sentir nada. Pero si se quita los zapatos y se va a pie descalzo, cualquier arenita usted la va a sentir. Y así se estudia la palabra, sin premura. Entonces Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso denota que antes no lo éramos. Pero aparte de eso dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como es, porque seremos semejantes a Él. O sea que aparte de tener ese honor de ser hijos de Dios, hay un privilegio más grande aún. ¿Cuál es? Que usted y yo un día veremos al Señor cara a cara. ¿Por qué? El apóstol Juan lo que dice es, un día lo veremos cara a cara y sabremos cómo es, porque usted y yo vamos a ser semejantes, o sea, vamos a ser iguales. ¿En qué forma? No en la esencia de Dios, sino que vamos a tener un cuerpo como el mismo de Jesús. El cuerpo de Jesús transformado, glorificado, llegaba a los muros y pasaba derecho, trascendía. Imagínese usted llegar de aquí para allá, llegar a ese muro y que ese muro se derrita como gelatina y usted pasar al otro lado. Así era el cuerpo de Jesús. Usted lo mira en Hechos capítulo 1 y dice que Jesús se alzó en presencia de sus discípulos y se fue. Usted y yo, en esta humanidad que tenemos, si yo me saliera de aquí e intentara caminar a este nivel, no podría. La gravedad me tumba. Pero cuando el Señor venga y usted y yo seamos como Él, amén, usted y yo vamos a dejar esta materia y vamos a ser como los ángeles y vamos a trascender. Esto es lo que dice la Biblia que seremos nosotros, y por eso lo vamos a ver, porque seremos iguales a Él. Ahora termina en el versículo 3 diciendo, y todo aquel, con ustedes y conmigo, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Una alabanza al nombre de Jesús. Este pasaje de la Biblia nos enseña la diferencia que tiene ser descendencia
de Dios o hijo de Dios y no serlo. Aleluya. Porque como dije ahorita, el hijo de Dios se hace. Vea, bueno, aquí no hay niños, ¿cierto? Hay unos ya muy grandes que saben mucho. Cuando un hombre y una mujer se juntan en una relación, no digamos sexual, porque lo que conocemos como relación sexual no es lo que pensamos. Cuando un hombre, ¿cierto que no? Una relación sexual usted la puede tener con cualquiera. Ojo, no se me asuste, no estoy predicando aquí falsa doctrina ni cosas feas. Es que una relación sexual es todo lo que tiene que ver con contacto con alguien de sexo distinto, opuesto. Usted abraza a una hermana y tiene una relación sexual con ella, ¿o no? Usted le toma la mano a una hermana y está teniendo una relación sexual con ella. Así le besa la mano, le besa la mejilla, eso es una relación sexual, porque son dos sexos opuestos. Ya distinto es una relación genital. Ya usted me entiende de qué le estoy hablando, ¿cierto? Cuando un hombre y una mujer tienen una relación genital, el hombre es el que engendra, la mujer no engendra, la mujer fecunda. La mujer presta el óvulo, el hombre la fecunda. Cuando la mujer queda embarazada, entonces a través de la materia que pasa al aparato reproductor de la mujer, esa materia lleva del hombre su ADN. Por eso el hijo tiene que parecerse al padre. ¿Pero cómo? Porque vemos casos de personas negritas que se casan con personas blancas y sus hijos nacen blancos. Entonces un padre que sea de piel negra y tenga un hijo blanco, ¿se parecen? No, físicamente no, pero genéticamente sí se tiene que parecer, ¿o no, hermano? Se tiene, es que lleva sus genes. Entonces, aunque el hijo nazca rubio, porque en el Chocó hay personas rubias y de ojos verdes, ¿o no? No, yo creía que en el Chocó solo había negritos y que había raza negra, y no, allá hay rubios, parecen europeos, ¿cierto? Pero si no se parece físicamente, entonces cuando se les hace una prueba mitocondrial o de ADN, al tomar la muestra de sangre de los dos o a través de un cabello, un cepillo dental o lo que sea, que relacionen los dos masas genéticas, su resultado tiene que ser 99.99.99.99% similar. Entonces los hijos se tienen que parecer a los padres. Si no es físicamente, será genéticamente. Por eso los hijos de Dios tenemos que parecernos a Él. Pero usted ahorita ve personas que andan, perdóneme lo que voy a decir, usted ahorita ve unos mechudos que andan con el pelo largo, en camisilla, con unas cadenas gruesas y unos medallones con calaveras, llenos de tatuajes, con el blue jean lleno de huecos y unas botas de esas grandes que usan los punqueros, y tocan instrumentos en iglesias y dicen somos hijos de Dios. Y uno mira y dice hijo de Dios, ¿quién sabe de cuál Dios? Porque el hijo de Dios tiene que parecerse a Él, hermano. Y olvidémonos de ese cuento, saquémonos ese cuento, ese chip de que no, que es que la santidad se lleva es por dentro, que a Cristo se lleva es por dentro, pero que externamente no. No, eso es mentira. El que ha tenido una transformación interna lo refleja externamente, sin necesidad de que lo manipulen. Es que en la iglesia no hay que estar a toda hora. Hey, ¿usted por qué se viste así? Hey, ¿usted por qué se... No, hermano, eso es, aquí no somos policías, aquí somos libres en Cristo. Y una de las maneras de manifestar que hemos sido salvos es esa, mostrando lo que somos en Dios. Nosotros somos libres, no tenemos por qué estar atados al mundo, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. San Juan capítulo 1 versículo 11. Vamos a mirar que es que la genética espiritual es una cosa distinta a lo que nosotros conocemos. Entonces la gente se preocupa, ¿y entonces yo qué soy? Si no soy hijo de Dios, ¿qué soy? Entonces la Biblia dice que usted es criatura de Dios, creación de Dios. Bíblicamente lo que dice el apóstol es San Juan capítulo 1 versículo 11 al 13.
La Biblia es muy clara, no tiene confusión, no tiene margen de error. La Biblia no miente, ¿cuánto lo creen? Aquí el escritor sagrado dice: a lo suyo vino. Aló, singular, ¿sí o no? ¿Por qué dice aló? Porque se refiere a la nación de Israel. A lo suyo, que era su pueblo, vino. Luego pluraliza y dice: mas los suyos no le recibieron. ¿Pero qué? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cómo funciona eso? Alguna vez estaba predicando en la cárcel y estaba hablando de la doble naturaleza de Jesús, porque Jesús es un ser teantrópico. Jesús es el único que tiene una doble naturaleza. Es tan hombre como si no hubiera sido Dios, pero a la vez es tan Dios como si no hubiera sido hombre. Naturaleza humana y divina perfecta. Sino que hay que saber entender a Jesús y ubicarlo en qué momento Jesús está hablando y actuando como humano y en qué momento está hablando y actuando como divino. Eso es lo que muchos religiosos no comprenden y no les cabe en la mente que Jesús sea Dios. Y lo tienen por allá como un segundo ser, o lo tienen como un profeta, como un simple líder. Pero gracias a Dios que esta iglesia sabe quién es Jesús. Esta iglesia conoce a Jesús. Esta iglesia sabe a quién está adorando, ¿cierto? Estaba hablando de la deidad de Jesús y de la humanidad de Jesús. Y en ese patio había un señor que le decían el brujo. Él vivía en pantaloneta cortica, pero usted lo miraba a la distancia y parecía todo vestido de negro. Y cuando usted se le acercaba, se daba cuenta que estaba en boxer o en pantaloneta, porque él era tatuado todo desde los tobillos hasta el cuello, lleno de telarañas, lleno de escorpiones, lleno de dragones, lleno de serpientes, tenía en la espalda la cara de un demonio y aquí en el pecho y el vientre tenía otro demonio, tatuados, y era hasta aquí. Usted lo miraba de lejos y parecía con camiseta, con saco, cuello de tortuga hasta aquí, pero era tatuado. Él se comía la naranja con la cáscara, se comía el banano con la cáscara. Él se paraba así en la mitad del patio cuando el patio estaba lleno y desafiaba a Dios para que todo el mundo lo escuchara y trataba a Dios con palabras gruesas, feas, terribles. Y decía: ¿dónde estás? Bájate, que te quiero ver, ¿dónde estás? Y a los hermanos que iban al culto cuando estaban enfermos les decía: ¿usted por qué está enfermo? Los hijos de Dios no tienen por qué enfermarse. ¿Dónde está su Dios? Vaya, dígale a su pastor que lo sane, y si no, venga a mi celda y verá que en un minuto lo sano. Era atrevido. Y una vez estaba yo enseñando en el patio y se me paró. Él conmigo no hablaba, me aborrecía, pero ese día le dio por enfrentarme y me dijo: oiga, usted es un mentiroso, lo que está predicando es mentira. Él era muy filósofo y me dijo: Jesús no es divino, porque si usted dice que Jesús estuvo en el vientre de María, se alimentó del cordón umbilical de María, entonces Jesús se contaminó con sangre humana. Jesús no es divino, me dijo. Y claro, cuando él me confrontó con eso, la gente se amontonó y empezaron a decir: respondele pues al cucho, respondele pues al cucho. Entonces yo lo dejé que hablara, que sacara todo su veneno, pero oraba al Señor y reprendía, invocaba su nombre. Y ese día yo comprobé que lo que dice Mateo 10:20 es real. No tema que va a responder, porque es el Espíritu Santo quien hablará a través de nosotros. Créame, yo no sabía la respuesta. Y usted se estará preguntando: ¿qué le respondería? ¿Cierto que usted está que me dice? Diga, ¿qué le dijo? ¿Cierto que sí? Yo no tenía la respuesta, pero mientras él hablaba y me insultaba, yo invocaba en mi mente el nombre del Señor y yo decía: Señor, deme la respuesta que es, y ata a este demonio en tu nombre. Y cuando él terminó de hablar y ya no tenía argumentos, entonces mis labios se abrieron, inspirado, yo no lo sabía,
y le dije lo que le estoy diciendo a ustedes. Vuelvo al caso de la pareja en la relación genital. Cuando un hombre y una mujer se juntan, esa relación o esa eyaculación hace que el órgano de la mujer quede fecundado por el ADN que va, ustedes saben qué. Pero en el caso salvífico de Dios, ¿cómo iba a ser si Dios es espíritu? Dios en su esencia natural no tiene forma corpórea, no tiene ni carne, ni huesos, ni sangre, ¿cierto? Entonces Dios no tiene ADN. La diferencia es que Dios engendra a través de la palabra, a través del poderoso evangelio. Aleluya. Le voy a explicar. La bienaventurada virgen conocía la profecía de Isaías. Isaías 7:14 había dicho 758 años antes de Cristo. El profeta Isaías dijo: por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál señal? Dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios. Dios con D mayúscula. No dice el Hijo de Dios, no dice Jesucristo, dice Dios con nosotros. Pero la pregunta es, el profeta dijo una virgen, dio el nombre de la virgen. ¿Y cuántas vírgenes habían en Israel? Por centenas. Toda mujer doncella era virgen. Entonces permítame comparar el caso de la bienaventurada Virgen María con el reinado de belleza en Cartagena. Van muchas mujeres allá a desfilar, pero una sola se trae la corona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona la obra de Dios para engendrar, para fecundar? Entonces la Virgen María estaba ya entre las que estaban esperando a ver sobre quién se iba a cumplir la profecía. Pero la Biblia dice en Lucas, si usted quiere me acompaña un momentico, en Lucas 1:26. La Biblia dice al sexto mes. ¿Cuál sexto mes? Recuerde que Elizabeth ya estaba encinta. Aleluya. Y dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Aleluya. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Qué es desposada? Casada. Lo que pasa es que los judíos se casaban por beneficios, se casaban para evitar ir a la guerra, se casaban por ser exonerados de pagar impuestos o cosas, pero se casaban y ella para su casa y él para la de él, un añito sin tocarse. Y él no, eso no es como los matrimonios de hoy en día, que ya no, hay muchachos que dicen, no, ¿quién se aguanta eso? Yo casarme y mandarla a la casa un año, ni riesgos. Ya hay algunos que no aguantan ni a casarse, ¿cierto? Pero ellos se casaban, le daban a la novia, a la esposa, una mochilita de pana, de grana, con 10 dracmas, 10 monedas de oro, y ese era el anillo de compromiso, o la prenda de bodas. Y cuando iba a visitarla le decía, mostrame las dracmas, saca las monedas. Y ella tenía que presentar esas monedas limpiecitas, bien conservadas y completicas. Si el marido contaba una, falta una, ¿qué pasó? Si esa moneda se perdía, eso era causal de ruptura, se rompía el vínculo. ¿Da cuenta? Ellos eran casados, pero no se habían juntado. Entonces la Biblia dice que el ángel vino donde María, y estando el ángel, entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve. Esa era una forma de saludo. Muy favorecida eres, el Señor es contigo. Al decirle el ángel a María, favorecida eres, ¿qué le quiso decir? María, usted es la elegida, usted es la honrada, usted es la privilegiada, usted es la escogida por Dios. Usted fue la que fue seleccionada. En Cartagena dicen, y la corona es para la señorita tal. No, el ángel le dijo a María, María, favorecida eres, el Señor es contigo.
La Virgen se perturba un poco y le dice: ay, pero ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Al decir no conozco varón quiere decir yo nunca he sido accedida por nadie, sexualmente hablando. Pero lo que María no sabía era que al escuchar la voz del arcángel le estaba siendo fecundado el vientre, porque así es la palabra de Dios. Cuando usted evangeliza a alguien, cuando usted le habla de Jesús a alguien, usted lo está engendrando por el Espíritu. Por eso Pablo dijo que las mujeres se salven engendrando hijos. Pero ¿cómo si la mujer no engendra? Y hay algunos locos por ahí de otras denominaciones que se han parado a decir que la iglesia pentecostal está errada, que porque las mujeres predican en el altar. Eso, ¿quién dijo que se refería a eso? Pablo lo que dijo fue que se salven engendrando hijos, pero hijos espirituales, por la palabra, que prediquen, que ganen a otros, que engendren por la palabra. Cada vez que usted predica la palabra está engendrando a alguien. Los amigos que están en esta mañana aquí lo estamos engendrando del Espíritu por la palabra, amén. Entonces, para redondear la idea, como Dios no tenía ADN, Dios no tenía sangre, ¿qué fue lo que Dios puso en el útero de María a través de las palabras enviadas por el ángel? Dios puso en el útero de María su monógenes. Monógenes se parte a la mitad. Monos quiere decir único, y genes quiere decir raza, familia, descendencia y estirpe. La Biblia dice que nosotros somos engendrados de una herencia incorruptible por la palabra de Dios. Por eso la mentalidad del que es borracho no puede ser la misma del que ha sido regenerado por la palabra. Por eso la mentalidad del que es esclavo del mal y del pecado no puede ser igual que la mentalidad de alguien que ha conocido a Dios, que ha sido engendrado por la palabra. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y esa mente no se deja contaminar de nada. Ojo, no estoy diciendo que seamos inmunes. No, mientras estemos en esta masa corporal, estamos expuestos al riesgo, a la tentación, al mal, al pecado. Pero nosotros tenemos la posibilidad, la oportunidad de salir triunfantes. Dios no prometió librarnos de la prueba, al contrario, pero Dios sí prometió estar con nosotros en la prueba y guardarnos en la tentación y sacarnos victoriosos en su nombre. Amén. Por eso San Juan capítulo 3. Me encanta. ¿Qué hora es, hombre? Se me acabó el tiempo. Voy a tratar de redondear aquí. Usted me tiene paciencia, ¿cierto? Nicodemo, la Biblia dice en San Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Algunos dicen que se avergonzaba. Algunos tildan a Nicodemo de hipócrita. Para mí Nicodemo en la Biblia es un ejemplo grandísimo de humildad, de nobleza. Vino de noche, claro, su estrato social, su círculo social no le permitía venir de día, que es otra cosa. Estaba atado. Pero la Biblia dice que él vino a Jesús de noche. Nicodemo era un hombre que tenía entre 63 y 65 años de edad, maestro de la ley, doctor de la ley, rabino de la época, pertenecía al Sanedrín. Era hablar hoy en día de una persona muy grande en el Vaticano. Pero él viene a Jesús de noche. Él había pasado por las mejores universidades de la historia, de la época. Viene donde Jesús, que tenía la mitad de su edad. No había estado en las universidades donde él había pisado, pero Jesús es Dios. Y Nicodemo viene y le dice a Jesús: Rabí, eso es maestro. Nicodemo tenía claro lo que dice la Biblia: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que considere a los demás como superiores a él mismo. Nicodemo viene y le dice: Rabí, sabemos. Ese sabemos implica mucho. Quiere decir, mis compañeros de Sanedrín, todos los de allá reconocemos, sabemos que usted ha venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué fue lo que él quiso decir?
A mí mis credenciales, mis diplomas y mis títulos no me sirven para nada. Yo no le puedo decir a un enfermo levántate, a un paralítico levántate, a un muerto levántate. No le puedo decir a nadie tus pecados te son perdonados. Si mis compañeros allá no lo quieren reconocer, allá ellos, pero yo lo asumo. Eso es lo que Nicodemo quiere decir. Yo lo acepto y lo creo y lo reconozco. Nadie puede hacer lo que usted hace si no está Dios con él. Pero Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, con su edad, con su nivel intelectual y secular, no entiende, porque el evangelio no es para el que lo quiere entender así. Esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Nicodemo hasta ahí no entendía y le dice: pero ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús en el verso 5 se la cambia y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Hay gente que ha nacido una sola vez y se muere para perderse eternamente. Los que estamos aquí en esta mañana hemos nacido 2 veces para vivir por la eternidad con Él. Eso fue lo que le quiso decir, ¿o no? Hay gente que se niega a seguir a Jesús. Hay gente que dice que no necesita el evangelio, que no van a cambiar de religión. Y es necesario, para ser salvo, experimentar estos 2 nacimientos. Ya nacimos de carne por voluntad de varón, pero hay que nacer del Espíritu. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó con Nicodemo? Jesús le dice en el versículo 7: no te maravilles de que te dije. Es decir, no se gloríe que tiene conocimiento, que es un líder religioso. No se gloríe porque habló conmigo. Te es necesario. A los amigos queremos decirles en esta mañana con mucho respeto: no es suficiente venir al culto. No es suficiente participar del campamento, de todas las actividades de la iglesia. No es suficiente diezmar, no es suficiente ofrendar. No es suficiente que usted se conforme ahí. Te es necesario nacer de nuevo, ¿o no? Eso es lo que dice la Biblia. Alabanzas. Quiero, en estos 2 minuticos que me quedan, compartir con usted lo que la Biblia dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, porque esta es la esperanza que usted y yo tenemos. El apóstol Pedro dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, ve, hermano, que sí tiene un padre. No, cuando la Biblia dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir bendito el Espíritu Santo. El Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Por eso cuando José supo que María estaba encinta y dijo: no, yo mañana me pierdo de aquí porque nos van a linchar a los 2, y además esta mujer con quien se me acostaría, no, yo me voy. Se le apareció el ángel y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Si le dijo tu mujer era porque ya eran casados, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él será el salvador del mundo, de los hombres. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces le dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? Pues volver a nacer. Como cuando alguien dice aquí: vamos a recolectar la ofrenda. Eso está mal dicho. No, se dice recibir o recoger la ofrenda, porque decir recolectar es volverla a recoger con el mismo fin. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice que nos hizo renacer a través del bautismo. Aleluya. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la misericordia, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible o inmarchitable, dice mi Biblia, reservada ¿dónde? En los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué el apóstol Pedro dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva? Porque usted y yo tenemos una esperanza viva. Los que esperan en Chávez van perdidos. Los que esperan en Confucio, Mahoma, Elena de White, Carlos Russell, los que esperan en William McDonald, en los papas que han muerto, la Biblia dice que morirán juntamente con ellos. No tienen esperanza, ¿cierto que no? Pero ¿por qué esta iglesia tiene esperanza? Porque ninguno de los líderes mencionados se le ha podido soltar a la muerte, pero el Cristo de esta iglesia se le soltó a la muerte. Fuerte ese aplauso a Jesús en esta mañana. Si Él resucitó, usted y yo resucitaremos con Él, ¿o no? Usted y yo vamos a resucitar con Él. Pero el que espera en muerto se queda muerto, ¿o no? Pero el que tiene al Dios vivo vivirá con Él. Aleluya. Y luego dice, para una herencia incorruptible. Lo que usted y yo tenemos en Dios nadie lo puede corromper. Aleluya, incontaminada. Por eso Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo, donde los ladrones no van a poder entrar si no se arrepienten. A usted en el banco le roban la plata, a usted se le pierde la plata en la casa. Amén. Pero cada vez que usted y yo oramos, evangelizamos, damos buen testimonio, obramos para bien, estamos mandando lingotes de oro para arriba. Esa es la riqueza que usted y yo tenemos en Dios. Aleluya. Y luego dice la palabra inmarchitable o inmarcesible. La raíz de la frase inmarcesible es en griego amaranto, no amaranto perea. Amaranto es la flor de la durabilidad o la flor de la eternidad. Por eso la vida del hombre sin Cristo es comparada a la flor del campo. Usted va a Santa Elena y coge las flores bonitas, las más bonitas que hay, las toca y se murieron. Y la vida del hombre es así. Usted puede estar aquí, va como está el hermano ahí de Rozagante, y puede que a las 2 de la tarde, es una comparación, Dios lo guarde, a las 2 de la tarde le dé una enfermedad y al hospital y quedó. Porque así somos nosotros. Pero la vida eterna que Dios nos ofrece es comparada con la flor amaranto, que es una flor que mientras más la apretan, más vida coge. Es la flor de la eterna durabilidad, no se daña. Que no se den cuenta las personas que no quieren envejecer. Porque en los primeros pobladores de México, dice la historia, que cogían las semillas de amaranto y las mezclaban con el maíz y el frijol para comerlas, para conservar su longevidad. Porque esa flor o esa semilla hacía que las personas se les conservara la piel y no se envejecieran fácilmente. Esa flor se dejó de cultivar. Pero Dios, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, compara la vida eterna que usted y yo tenemos con la flor de amaranto. Por eso dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Algunas Biblias dicen inmarcesible, es lo mismo. Inmarcesible o inmarchitable es igual. Y viene de la flor amaranto, que usted la amasa, la toca, la aprieta y no se daña. Lo que usted y yo tenemos en Cristo en este día, nadie lo puede dañar. Usted y yo tenemos eternidad en Él. Aleluya. Y dice que está reservada en los cielos. Hay gente que anhela ir a Francia. Hay gente que anhela ir a París, a la Torre Eiffel. Hay gente que anhela ir a Roma. Hay gente que anhela ir a cualquier lugar, pero usted y yo no vamos para ningún lugar que el ojo pueda ver. Usted y yo vamos a estar en un lugar distinto, en un lugar diferente, en un lugar que ojo no ha visto, que la mente no lo ha imaginado, que no ha subido al corazón del hombre. Esa es la esperanza que tiene esta iglesia. Usted y yo vamos para allá. Por eso usted no puede permitir que nada le dañe esta relación con Dios. Y por eso usted y yo debemos conservarnos puros. Usted y yo debemos de luchar cada día para permanecer y para poder ver un día al Señor. Porque la Biblia dice que ese gran día, dice Apocalipsis 20:11 en adelante,
Dice que aquel gran día el Señor se sentará en su trono. Jesús vino a la tierra a cumplir 4 funciones: como profeta, como sacerdote, como rey y como juez. Como profeta predicó su primer sermón allá en Marcos, en Galilea, según Marcos 1:14. Como profeta. Como sacerdote abrió los brazos en la cruz para llevar en su cuerpo, en su humanidad, el flagelo y el pecado de todos. Como rey vendrá 7 años después de llevarse esta iglesia, vendrá como rey en las nubes. Amén. Y como juez se sentará en su trono aquel gran día. No dará por inocente al culpable, y ese día dirá a los de la derecha. La derecha en la Biblia significa poder, autoridad y dominio. Póngale a un 0 a la izquierda y póngaselo a la diestra y verá la diferencia. Por eso la Biblia habla de la derecha. Y ese día el Señor dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, o sea, los que fueron engendrados por el Espíritu Santo, vengan y hereden el reino de Dios, reservado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Esta herencia es desde antes de que hubiera mar, de antes de que hubiera tierra, desde antes de que existieran las estrellas y las constelaciones. Usted y yo estábamos registrados en la mente de Dios. Pero a los de la izquierda les dirá, mientras que a esto les dice venid benditos, a los del otro lado les dirá apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Y yo quisiera en esta mañana llevarlo a pensar a usted en eso, invitarle a estar en pie por un momento. Yo quiero invitarle a estar en pie por un momento. Yo quisiera orar por un amigo en esta mañana que quisiera entregarle su vida al Señor. Yo quiero invitar a una persona, no se va a arrodillar. Yo quiero invitar a alguien que quiera venir a acercarse aquí para que oremos por él.